Te pedimos que los abraces, te pedimos que los sostengas, te pedimos que envíes a quienes puedan amarlos. Muy buenas noches. Hoy no quiero comenzar como normalmente comienzan los servicios, o como normalmente he comenzado los servicios. Hoy no quiero empezar leyendo un versículo, hoy no quiero empezar enseñando nada. De hecho, hoy quiero simplemente detenerme, detenerme un momento y guardar, guardar silencio por Venezuela. Porque mientras muchos de nosotros estamos aquí de alguna manera seguros, sentados en nuestras casas, sentados en nuestros hogares, tal vez viendo la televisión, tal vez viendo el atardecer, tal vez trabajando, en este momento hay miles de familias venezolanas viviendo una noche que tal vez jamás imaginaron. Hay padres, hay padres que todavía están buscando a sus hijos entre escombros, hay hijos, hay hijos esperando que alguien encuentre con vida a su mamá, con vida a su papá, con vida a su abuelo, con vida a algún familiar que tal vez no ha llegado a casa. Hay abuelos que salieron de casa con lo puesto y no saben si alguna vez van a volver a entrar. Hay niños esta noche que preguntarán dónde está papá, que preguntarán dónde está mamá o que preguntarán dónde está su abuelo o su abuela o un hermano o un tío o algún familiar. Y sin saber todavía que quizás nunca regresarán. Hay personas que hace apenas unas horas tenían una rutina, tenían una mesa preparada, tenían planes para mañana y en menos de un minuto su mundo cambió para siempre. Perdónenme, chicos y chicas. Todos saben que soy venezolano. Los primeros reportes hablaron de cientos de personas fallecidas, de más de 1.500 heridos y miles de familias que han perdido sus hogares. Los equipos de rescate siguen trabajando sin descanso. Y las autoridades advierten que la cifra de víctimas podría seguir aumentando o que podrían aumentar a medida que avanzan las labores entre los edificios, entre todos los edificios derrumbados. Pero detrás de cada número, hay un nombre, hay una mujer, hay un niño, hay una familia, hay un rostro, hay una historia. Porque una persona, me niego a aceptar que sea una estadística, es alguien que fue amado, o tal vez no, es alguien que soñó, es alguien que abrazó, es alguien que tiene una mamá, que tiene un papá, es alguien que tiene una familia esperándolo para cenar. Y quiero decir algo desde el fondo de mi corazón. Yo nací en Venezuela. Y aunque hoy me encuentre físicamente lejos, y aunque me he negado y resistido por mucho tiempo, mi corazón sigue estando allá. Y hoy, más que nunca, está con cada madre que llora, con cada padre que intenta ser fuerte mientras dentro de él algo se rompe, con cada rescatista que lleva horas removiendo piedras,
con la esperanza de escuchar una voz debajo de los escombros. En este momento me encuentro con cada venezolano que hoy siente que la tierra no solamente tembló bajo sus pies, sino que también tembló dentro de su alma. Quiero que si hoy hay alguien de Venezuela escuchándome, escuche también esto. No estás solo. No estás sola. Quizás yo no pueda levantar una pared, quizás no pueda quitar una piedra de los edificios derrumbados, pero tal vez puedo hacer algo. Puedo detenerme. Puedo hacer una pausa. Puedo llorar contigo. Puedo orar contigo. Puedo recordarte que incluso cuando parece que todo se ha venido abajo, el amor de Dios no se derrumba. Y sé que hay preguntas que no tienen respuestas. Perder a un familiar, perder a un hijo, perder una madre. Y a veces nos hacemos preguntas del por qué. ¿Por qué ellos? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué Dios permitió algo así? Sería una falta de amor intentar responder esas preguntas con frases fáciles. La Biblia nunca nos invita a fingir que el dolor no existe. Jamás. Y todos los que me han seguido hasta ahora siempre les he dicho y siempre digo, para mí, nunca hemos dicho que evitemos el dolor o que lo suprimamos o que eliminemos el dolor. Al contrario, nos muestra a hombres y mujeres de fe que lloraron. Nos muestra a reyes que gritaron de angustia. Nos muestra a profetas que sintieron miedo. Y nos muestra algo que cada vez que lo leo sigue estremeciéndome. El versículo, yo creo que más corto de toda la Biblia. 2 palabras. Jesús lloró. Y no porque hubiera perdido la esperanza. No porque hubiera dejado de creer en el Padre. Lloró porque el dolor de quienes amaba, que era la humanidad, también le dolía a él. Y eso cambia completamente mi manera de entender a Dios. Porque hoy, antes de hablar del milagro, antes de hablar de la resurrección, antes de hablar de la esperanza, me encantaría creer en el fondo de mi corazón y elijo creer en el fondo de mi corazón que Cristo está haciendo lo mismo. Que está llorando con quienes lloran. Que está abrazando a quienes hoy se sienten que perdieron todo, que no tienen fuerzas. A veces perdemos las esperanzas, pero aún caminando entre las ruinas, con aquellos que todavía esperan encontrar vida, estamos con ellos. Estamos con cada ser humano que llora, que sufre, que tiene dolores, que tiene caídas, que tiene pérdidas. Así que esta noche, este servicio es para Venezuela y también para todos aquellos, aunque nunca hayan vivido un terremoto, sabemos perfectamente lo que significa sentir que la vida se vino abajo, porque hay terremotos que destruyen ciudades y hay terremotos invisibles que destruyen corazones. Y quizás, solo quizás, sin que nadie lo sepa, tú has llegado esta noche cargando posiblemente uno de tantos dolores que nos da la vida.
porque la vida a veces nos tumba, porque la vida a veces nos da duro, porque la vida es. La primera vez que escuché eso no entendía a mi coach. Le decía, la vida es. Qué cosa tan tonta, le decía, ¿cómo que la vida es? ¿Qué es? Y me decía eso, solo la vida es, Ricardo. Acepta, agradece, reconoce, pide, ama, perdona. Hay momentos en los que no necesitamos que alguien nos explique a Dios. Necesitamos descubrir dónde estaba Dios cuando todo se derrumbó. Y antes de continuar con este mensaje, quiero abrir mi corazón contigo. Durante estas horas, ayer y hoy, he recibido muchísimos mensajes de personas que me conocen, que son mis amigos, que no me conocen tanto. He recibido mensajes por WhatsApp, por texto, por privado. Personas preguntándome por Venezuela, personas preguntándome, Ricardo, ¿cómo está tu gente? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo podemos ayudar? Y a todas esas personas quiero darle las gracias. Gracias por cada mensaje, gracias por cada llamada, gracias por cada palabra de aliento, gracias por quienes sin importar, y escucha bien esto porque quiero hacer un paréntesis aquí, gracias porque sin importar de qué país vienes, algunos han decidido detenerse unos minutos para pensar en un pueblo que hoy está sufriendo. Y quienes me conocen saben algo de mí. Y saben perfectamente que siempre digo que yo procuro mantenerme alejado de las noticias. Y esto no es un secreto. Y no porque no me importa lo que sucede en el mundo. Todo lo contrario. Lo hago porque muchas veces, o la mayoría diría yo, las noticias terminan alimentando el miedo más que la esperanza. Porque nos llenan de terror, de desesperación, de sufrimientos, de culpas, de vergüenza. Con demasiada frecuencia una tragedia se convierte en una competencia por ver quién muestra primero las imágenes más impactantes. Y esto es una denuncia social. Porque a veces se convierte en una competencia para ver quién consigue más audiencia o para ver quién logra más clics o para ver quién logra más likes, para ver quién obtiene más rating. Y poco a poco corremos el riesgo de olvidar que detrás de cada titular hay personas de carne y hueso. Personas que están sufriendo porque realmente perdieron a alguien. Pero entonces las noticias no ven eso. Quieren mostrar simplemente una imagen de alguien sufriendo, de alguien llorando, para que ni siquiera sé qué. Por eso hoy quiero hablarte como si estuviera... Perdón, hoy no quiero hablarte como si estuviera presentando un noticiero. No quiero hablar de cifras por hablar de cifras. No quiero hablar de números. No quiero hablar de números que nos hagan olvidar los nombres. Quiero hablar como habló Jesús, desde el amor, desde la unidad, desde el acompañamiento, desde el profundo respeto por quienes hoy están viviendo posiblemente una de las noches más difíciles de su vida. Porque detrás de cada edificio derrumbado hay una historia o tal vez muchas historias. Y a veces se nos olvidan las historias. Detrás de cada persona desaparecida hay una familia esperando. Detrás de cada lágrima posiblemente hay un amor o un corazón que amó profundamente a alguien, o que alguien lo amó a él, o que alguien la amó a ella. Me encantaría que escuches también esto. No están solos. Aunque no puedo levantar una piedra porque no estoy en Venezuela,
Te prometo que estamos orando por ustedes. Y cuando digo estamos, no hablo solamente de mí, hablo de toda una comunidad que hoy decide detener su rutina para levantar una oración por quienes sufren, por cada venezolano, por cada alma, por cada pared derrumbada, por cada sueño, por cada historia, por cada nombre, por cada familia, porque creemos que cada oración cuenta, que cada abrazo cuenta, que cada gesto de compasión cuenta, porque cada vida importa. Y quiero hacerte una invitación muy especial el día de hoy. Y es la primera vez que doy un sermón llorando en casi todo el sermón, perdónenme. Pero si tú también estás atravesando un terremoto en tu vida, que tal vez no es un terremoto visible, tal vez es un terremoto invisible. Y si necesitas que alguien ore contigo, escríbeme. Sigue este canal no como un número, sino como una oportunidad de orar juntos, de creer juntos, de ver a Dios de la misma manera, desde el amor, desde el perdón, desde la bendición. Envíame un mensaje directo, cuéntame tu nombre, cuéntame por qué quieres que oremos por ti. Y no te prometo tener todas las respuestas. De hecho, no tengo respuestas, tengo preguntas. Pero sí puedo prometerte algo. No quiero que atravieses tu dolor en soledad. Quiero que sepas que oramos por ti, que oraremos por ti y que seguiremos estando a tu lado, aunque no en presencia, pero sí en espíritu. Porque cuando una persona sufre, deja de importar de qué país viene, deja de importar cuál es su religión, deja de importar cuál es su historia, deja de importar cuál es su color de piel, deja de importar qué te gusta o qué no te gusta, por qué partido votaste o qué carrizo haces con tu vida. El dolor nos recuerda que todos somos profundamente humanos. Y precisamente en el dolor es donde podemos recordar realmente qué es lo que venimos a hacer en esta vida y cuál es nuestro propósito. Cuando ya no quedan discursos, cuando ya no quedan explicaciones fáciles, aparece la pregunta que ha acompañado a la humanidad durante siglos. Dios, ¿dónde estabas? Y quizás, solo quizás, alguien que hoy nos escucha hizo esa pregunta el día que perdió a su padre o que perdió a su madre o que perdió a un hijo, y quizás otro le hizo frente ante una cama de hospital mientras un familiar o su mamá estaba hospitalizado, tendido en la cama esperando la muerte. Quizás, quizás alguien la hizo cuando un matrimonio terminó después de 20 años, de 16 años, de 10 años juntos. Quizás un venezolano o cualquier país la hizo mientras corría entre edificios derrumbados buscando a su hijo o a su hija y se volvió a preguntar: Dios, ¿dónde estabas? Y quiero decirte algo con mucho respeto. La Biblia nunca censura esa pregunta, nunca, porque Dios no le tiene miedo a nuestras preguntas. Dios no se ofende cuando un corazón roto le habla con sinceridad. Me encantaría que escucharas cómo ora David en el Salmo 13. Él dice, a través de una pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? Y luego pregunta: ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Eso no lo escribió un incrédulo. Lo escribió un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, escucha Jeremías. Jeremías en Lamentaciones 3. Dice, me cercó por todos lados y no puedo salir. Aunque clamo y pido ayuda, cierra el paso a mi oración. Y aquí digo, qué impresionante. La Biblia no es un libro lleno de personas que nunca dudaron. El,
La Biblia es un libro lleno de personas que siguieron caminando aun cuando no entendían. Y de alguna manera eso me da esperanza, porque significa que la fe no consiste en nunca llorar. La fe consiste en seguir caminando, incluso con lágrimas en los ojos. Y el apóstol Pablo escribió algo que, si lo viviéramos de verdad, desde el fondo de nuestro corazón, creo fervientemente que cambiaría comunidades para siempre. Y lo dice en Romanos 12:15. Dice lo siguiente: llorad con los que lloran. Y parece sencillo, ¿no? Qué profundo. No dice explícales por qué sufren. No dice corrige su teología. No dice haz que dejen de llorar. Dice simplemente llorad con los que lloran. Porque hay dolores que no necesitan respuestas. Necesitan presencia. Necesitan una mano. Necesitan un abrazo. Necesitan un silencio compartido. Y en ese momento recuerdo una de las escenas más humanas de toda la Biblia. Y siento que está reflejada en Juan capítulo 11. Lázaro ha muerto. Jesús recibe la noticia. Y cuando finalmente llega a Betania, Marta corre hacia él. Y le dice con el corazón hecho pedazos: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y yo creo en el fondo de mi corazón que no era una frase de rebeldía. Era una frase de amor herido. Era la voz de alguien que confiaba en Jesús, pero no entendía su silencio. ¿Y sabes qué hace Jesús? No la corrige, no la reprende, no le dice que tenga más fe. Escucha. Jesús la ve, la compadece, la entiende, la escucha y permanece. Y cuando ve llorar a María y a todos los que la acompañaban, la Biblia dice que se conmovió profundamente. Y entonces aparecen dos palabras más cortas y quizás más poderosas de toda la escritura. Lo dije hace ratico. Jesús lloró. Jesús lloró. Jesús sabía que en unos minutos después llamaría a Lázaro fuera del sepulcro. Yo estoy convencido de que él lo sabía. Sabía que el milagro estaba cerca y aún así lloró. Porque el amor verdadero nunca pasa de largo frente al sufrimiento. Cristo no lloró por falta de poder. Cristo lloró porque el dolor de quienes amaba, otra vez, que era la humanidad entera, también le dolía a él. Y esa imagen cambia para siempre mi manera de entender a Dios. Y te hago una invitación. ¿De qué manera has visto a Dios? Sobre todo en los momentos de sufrimiento, porque cuando todo parece derrumbarse, tal vez la primera respuesta de Dios no sea una explicación. De hecho, nunca es una explicación. Tal vez sea su presencia, porque Dios está siempre dentro de tu corazón. Una presencia que llora contigo antes de levantarte. Una presencia que permanece antes de responder. Una presencia que no abandona. Y quizás
Quizás, solo quizás, eso era lo que necesitabas. Perdón, nadie necesita nada. Tal vez eso era lo que merecías escuchar el día de hoy. A veces, solo a veces, el silencio abraza más que las palabras. A veces la presencia cura más que las palabras. A veces un abrazo cura más que las palabras. Hay una historia de la Biblia que durante muchos años y en todo mi proceso pastoral, en todo mi proceso de aprendizaje pastoral, me costó muchísimo comprender. Una historia que si la leemos demasiado rápido podemos perder uno de los actos de amor más profundos de toda la Escritura. Me gustaría compartirte hoy la historia de Job. Ojo, todos conocemos el final. Bueno, creo que todos conocemos el final. Todos recordamos que perdió sus bienes, que perdió sus hijos, que perdió su salud, que perdió prácticamente todo lo que una persona puede perder. Pero hoy no quiero hablarte del final, quiero detenerme en un detalle que casi siempre pasa desapercibido. Casi siempre. Cuando los amigos de Job escucharon lo que había sucedido. Escucha esto porque me parece hermosísimo y a veces juzgamos antes de escuchar. La Biblia dice que fueron a buscarlo. No le enviaron un mensaje. No dijeron, estamos contigo. Fueron. Caminaron hacia donde él estaba y cuando llegaron casi no pudieron reconocerlo. El dolor había cambiado tanto su rostro que apenas sabían que era él. Entonces hicieron algo que, por lo menos a mí, y más hoy, no sé por qué hoy estoy tan sensible, perdónenme, hicieron algo que, por lo menos a mí me conmueve profundamente. De hecho, lo pueden buscar en el libro de Job, capítulo 2, versículo del 12 y 13. Job, capítulo 2, 12 y 13 dice que levantaron la voz y lloraron. Rasgaron sus mantos, echaron polvo sobre sus cabezas. En ese momento se echaban polvo sobre sus cabezas en señal de duelo y luego se sentaron con Job en tierra durante 7 días y 7 noches. Sí, aquí viene lo más importante. 7 días y 7 noches sin decir una sola palabra. Porque veían que su dolor era tan grande. 7 días, 7 noches. Sin sermones, sin consejos, sin intentar arreglar su vida. Simplemente permanecieron. Y te pregunto, ¿qué diferencia sería nuestro mundo si aprendiéramos eso? ¿Cuántas veces creemos que amar consiste en encontrar las palabras perfectas? Y yo creo fervientemente que no. Muchas veces el amor consiste simplemente en quedarse. ¿Cuántas veces, cuando alguien pierde a un ser querido, sentimos la obligación de decir algo? Y por querer llenar el silencio terminamos diciendo frases que aunque nacen del cariño, ojo, porque lo hacemos, creo yo, quiero creer, elijo creer que lo hacemos inconscientemente, aunque nacen del cariño, hay frases que pueden aumentar el dolor. Y yo creo que todos hemos escuchado esto y si no lo hemos escuchado, cuidado, porque podemos nosotros estarlas diciendo. Y decimos cosas como, todo pasa por algo. O te decían cosas como, Dios necesita otro ángel. Peor, algo que me parece terrible, ya lo superarás. ¡Ay, no llores! Yo creo fervientemente que el dolor no necesita prisa. El amor tampoco. Y los amigos de Job, volviendo a la historia de Job, hicieron lo mejor que podían hacer. Estuvieron
allí. Y quiero hacerte una pregunta. Ojo, no para que me respondas a mí, respóndela en silencio. ¿Quién se sentó contigo cuando tu mundo se derrumbó? ¿Quién intentó arreglarte en el momento en que posiblemente solo necesitaban acompañarte? Y ahora me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Con quién podrías hacer tú lo mismo esta semana? ¿Con quién podrías simplemente sentarte en presencia a estar? Porque quizás alguien cerca de ti no necesita un discurso. Tal vez necesita una silla al lado, tal vez necesita un café compartido, tal vez necesita una llamada, tal vez necesita un abrazo. Un abrazo que no haga preguntas, porque Jesús hizo exactamente eso. Antes de sanar a muchas personas, se acercó. Antes de enseñar, miró a los ojos. Antes de hablar, hizo algo que muy pocos hacemos. Escuchó. Jesús escuchaba. Escuchaba a la humanidad, escuchaba a la gente. Y entonces ocurre algo muy interesante en la historia de Job. Después de esos 7 días, los amigos comenzaron a hablar. Y con el paso de los capítulos empezaron a buscar culpables. Y empezaron a decir cosas como, habrás hecho algo. Empezaron a decir cosas como, Dios te está castigando. Si esto te pasó por algo, será. Y ahí, en ese momento, se convierte el dolor en juicio. Y dejaron de acompañar para empezar a explicar. Aquí me gustaría explicarte, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que ocurrió o de lo que ocurre? Su presencia, solo su presencia fue medicina. Pero sus explicaciones comenzaron a herir. Y si somos honestos, todos, pero absolutamente todos hemos cometido ese error al menos una vez. Al menos una vez. Porque por la programación que nos han enseñado a lo largo de nuestra vida, pareciera que es mucho más fácil explicar el dolor ajeno que sentarse a compartirlo. Y siento que de ahí viene una de las frases de ponte en el zapato de los demás, que cabe perfectamente en este sermón. Porque Jesús nos enseñó otro camino. Por eso Pablo escribió, llorad con los que lloran. No dijo interroga a quien llora. No dijo convéncelo de que deje de sufrir. No dijo enséñale una lección. Dijo llorad con los que lloran. Porque cuando una madre pierde un hijo, el amor no llega con argumentos. Llega con presencia. Cuando una familia pierde su casa, el amor no llega con teorías. Llega con manos dispuestas a ayudar. Cuando un pueblo atraviesa una tragedia, el amor no pregunta primero por quién votó, o qué religión tiene, o cuál es su color de piel, o de dónde viene. El amor simplemente aparece. Y por eso hoy quiero hablarle también a quienes no son venezolanos. Y quizás pienses, ay, pero ¿qué puedo hacer yo desde otro país? Tal vez no puedas mover toneladas de concreto. Tal vez no puedas viajar. Tal vez no puedas estar físicamente. Pero sí puedes decidir que el sufrimiento de otro nunca te resulte indiferente. ¿Y qué puedes hacer? No lo sé, podemos orar, podemos compartir una palabra de esperanza, podemos ayudar a una organización que de alguna manera está atendiendo a las familias afectadas. Podemos dar una donación
podemos apoyar con una caja de comida, con una caja de agua, con una oración. Puedes llamar a ese amigo venezolano o esa amiga venezolana que vive lejos de su tierra y preguntarle simplemente, de verdad, desde el fondo de tu corazón, cómo te sientes realmente, cómo estás realmente. Nunca subestimes el poder de una llamada hecha con amor. Porque hay personas que no necesitan que les resuelvan la vida, solamente necesitan saber que alguien pensó en ellas. Y mientras preparaba este mensaje, que yo creo que lloré más preparando el mensaje que lo que he llorado aquí, vino una imagen a mi corazón. Y todos los que me siguen hasta ahora y que me han seguido durante el tiempo saben que yo predico las enseñanzas de Jesús. No predico sobre religiones. Y en ese momento imaginé a Jesús caminando entre las calles destruidas, no dando discursos, no señalando culpables, no buscando cámaras, no buscando rating, no buscando likes, no buscando clics, simplemente caminando, deteniéndose frente a una madre que llora, abrazando a un niño que posiblemente tiene miedo, tomando la mano a quien ya no tiene fuerzas para levantarse. Yo creo en ese Jesucristo. Yo creo en ese Cristo que encuentro en los evangelios. No el que juzga, no el que te manda para el infierno, no el que pasa de largo frente al sufrimiento humano. Y cuando me imagino a Jesús de esa manera, imagino que tal vez el mayor milagro, no siempre, es que Dios quite inmediatamente el dolor. Quizás, solo quizás, el primer milagro es descubrir que nunca hemos estado solos dentro de Él. Porque cuando alguien ama de verdad, permanece, está en silencio, da un abrazo, da una palabra de aliento. Y a veces ni siquiera necesitamos palabras de aliento, a veces necesitamos solamente que alguien esté y ya, permanecer allí. Y nuestro llamado como discípulos de Jesús no es solamente creer en Él, es aprender a parecernos a Él. Y eso significa convertirnos en personas cuya presencia sane antes de que nuestras palabras intenten enseñar. Y si esta noche hay alguien escuchándome que siente que su vida está hecha pedazos o que se ha hecho pedazos en algún momento, permíteme decirte algo. Nunca voy a decirte que mañana estará todo resuelto, porque te prometo que eso no sería honesto. Pero sí me encantaría decirte esto: mientras tú lloras, Dios no se ha ido. Y mientras Dios permanezca contigo, la esperanza todavía respira, porque hay noches que parecen interminables, hay mañanas que nunca parecen llegar, hay momentos de soledad y de frío que parecen nunca acabarse, pero incluso en la noche más oscura, termina llegando el amanecer. Te pido perdón, porque tal vez esto me hizo recordar la muerte de mi madre. Y tal vez este evento me hizo recordar la muerte de mi hija. Y tal vez yo no lloré lo suficiente porque me la tiraba de fuerte. Pero quiero que cerremos esta noche con una última imagen. Una imagen que cada vez que la contemplo cambia mi manera de entender a Dios. Durante siglos la humanidad imaginó a un Dios poderoso, o al menos ese fue el que a mí me enseñaron. Un Dios poderoso, un Dios inmenso, un Dios creador. Y todo eso es verdad. Pero hubo un día en que ese Dios decidió mostrarnos algo más. Decidió mostrarnos su corazón
y lo hizo en una cruz. Ahora, quiero que imagines por un momento aquella escena. Solo por un momento. No sé, el cielo comenzaba a oscurecerse. El ruido de la ciudad tal vez se mezclaba con los gritos de la multitud, con los gritos de la gente. Algunos insultaban, otros permanecían en silencio, otros solamente observaban. Muy pocos permanecían cerca. Incluso los discípulos estaban dispersos. Discípulos que prometieron nunca abandonarlo. Pedro incluso, yo me lo imagino llorando su negación 3 veces. Las mujeres permanecen cerca sin poder hacer nada. María mira a su hijo y una espada invisible atraviesa también uno de sus costados. Porque creo fervientemente que ningún dolor es comparable al de una madre o al de un padre que ve sufrir a su hijo, o peor, que ve morir a su hijo. Mi mamá decía que lo natural es que los hijos entierren a los padres y no al revés. Imagínate a Jesús en la cruz respirando con dificultad. Cada inhalación duele, cada palabra cuesta y entonces pronuncia una frase que ha acompañado a millones de personas durante siglos. Dios mío, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y a mí me enseñaron, o no sé, muchos leen esas palabras y piensan que Jesús dejó de creer. Pero yo elijo no verlo así. Yo veo a un hombre que decidió ponerle voz al dolor de toda la humanidad, porque todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido exactamente eso. Hemos sentido que Dios nos abandonó y que no sabemos dónde está Dios cuando perdemos a alguien, cuando llegó un diagnóstico inesperado, cuando un matrimonio termina, cuando perdemos a un hijo, cuando perdemos a una madre, cuando un negocio quiebra. Cuando un hijo se va, porque el terremoto de Venezuela que acaba de ocurrir no destruyó nuestra casa, destruyó para algunos mucho más que una casa. Cuando la guerra nos arrebató nuestra tierra, cuando la política hizo que saliéramos de nuestro país, a veces sin querer salir de nuestro país, cuando la vida dejó de parecer justa, todos en algún momento hemos levantado la mirada al cielo y hemos dicho, Dios, ¿dónde estás? Y me conmueve profundamente saber que esa oración ya había sido pronunciada por Cristo 2026 años atrás. Y eso no significa que nunca volveremos a sufrir solos. Porque el Hijo de Dios conoció el abandono. Porque el Hijo de Dios conoció la traición. Porque el Hijo de Dios conoció la injusticia. Conoció incluso el miedo. Conoció las lágrimas como tú y como yo. Y por eso creo fervientemente que puede caminar entre nosotros. Porque es y fue tan humano como nosotros. Porque somos simplemente humanos aprendiendo a ser humanos con Dios dentro de nuestro corazón cuando elegimos que Dios esté dentro de nuestro corazón. Y hay un versículo que me encanta y que me encantaría regalarte esta noche. Y es el Salmo 34, versículo 18. Y dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Quiero que escuches bien porque no dice, Dios está solamente cerca de los fuertes. No dice eso. No dice que está cerca únicamente de los que nunca dudan. Porque todos dudamos
Dudamos de nosotros mismos, dudamos de la vida, dudamos de Dios. O al menos una vez en la vida lo hemos hecho. Dice que está cerca de los quebrantados, de los que sienten que ya no pueden más, porque algunos hemos pensado quitarnos la vida en algún momento, de quienes han llorado en silencio, de quienes sonríen delante de todos y se derrumban cuando cierran la puerta de su habitación y se quedan solos en la noche. Ese es el Dios que yo creo que Jesús vino a revelarnos. Un Dios que no huye del dolor humano, un Dios que se acerca y que quizás ese era o eso era lo que hoy necesitábamos recordar, lo que hoy merecíamos recordar. No que Dios siempre evitará el sufrimiento, sino que jamás nos abandonará dentro de él. Quiero hablarte. Quiero ahora hablarte directamente a ti. Si estás viendo esto, si llegaste hasta aquí, gracias. Te reconozco a ti que tal vez nadie sabe lo que estás viviendo, a ti que tal vez llevas meses o llevas años fingiendo que todo está bien, a ti que tal vez incluso viniste a este espacio, que llegaste a este servicio diciendo, ay, voy a escuchar un ratico a ver qué va a decir este loco. Y sin darte cuenta, tal vez, solo tal vez, Dios comenzó a hablarte. Y te lo juro, no porque yo tenga palabras especiales, ni porque yo sea especial, ni porque yo tenga nada diferente a ti, sino porque el amor, creo fervientemente que tal vez el amor tiene una manera misteriosa de encontrar grietas, pequeñas grietas por donde puede entrar. Y no siempre son una maldición, a veces son un lugar por donde comenzar a entrar la luz. Perdón si estoy hablando desvariando, pero aquí quiero pedirte algo. Ya voy a terminar este servicio. No cierres este servicio todavía. No te vayas inmediatamente a otra publicación. Regálate unos minutos. Y como ya me conocen, respira profundamente. Toma una respiración presente y consciente y cierra tus ojos si puedes hacerlo con seguridad. No los vayas a cerrar si estás manejando, por favor. Y siempre, o simplemente escucha. No siempre, simplemente escucha. Padre, esta noche no venimos a pedirte respuestas fáciles. Venimos a pedirte tu presencia. Hoy levantamos delante de ti a cada familia que ha perdido un ser amado, a cada niño que tiene miedo, a cada madre que llora, a cada padre que intenta mantenerse firme mientras su corazón posiblemente esté roto, posiblemente su corazón está completamente destruido, a lo mejor no tiene esperanza, pero hoy levantamos a Venezuela, levantamos a sus pueblos, levantamos a sus ciudades, levantamos a quienes siguen buscando entre los escombros. Señor, te pedimos por una patria completa, te pedimos por todas las nacionalidades, te pedimos por todos los países y por todas esas personas que alguna vez han sufrido, que han tenido dolores y que posiblemente aún hoy los tienen. A quienes esperan una llamada, a quienes han perdido a un hogar, a quienes han perdido un hijo, a quienes se sienten que también perdieron la esperanza. Te pedimos que los abraces, te pedimos que los sostengas, te pedimos que envíes a quienes puedan amarlos. Te pedimos que envíes a personas que puedan servir. Te pedimos que llenes los corazones de la gente para apoyar al pueblo venezolano el día de hoy, el día de mañana. Personas que no vayan solamente a hablar, personas que también quieran construir. Y ahora, Padre, quiero orar por quien está escuchando este mensaje, porque tal vez su terremoto no salió en las noticias. Tal vez el terremoto es un terremoto invisible. Tal vez nadie sabe que, no sé, su matrimonio está muriendo. Tal vez nadie sabe que ha pensado en rendirse. Te oro por esa persona que tal vez ha pensado quitarse la vida.
Porque tal vez nadie sabe que hoy lloró antes de dormir o que tal vez va a llorar antes de dormir. Pero tú sí lo sabes, Señor. Y tú conoces su nombre, Señor. Que esta noche descubra que nunca ha estado solo. Que aún en medio de sus ruinas, en medio de sus miedos, en medio de su soledad, tú sigues reconstruyendo y construyendo esperanza. Porque creemos en un Cristo que transforma la muerte en vida, la desesperanza en propósito, las lágrimas en semillas de compasión y los testimonios o las cicatrices en testimonios de amor. Y al mismo tiempo quiero darte gracias, Señor. Gracias por permitirnos un día más. Gracias por permitirnos una respiración más. Porque tuya es la gloria, porque tú eres el único que decides hasta cuándo vamos a estar aquí. Y antes de despedirme el día de hoy, quiero pedirte un favor. No por este canal, no por las personas. Por ti, por tu vida. Comparte este mensaje con alguien que esté atravesando un momento difícil. Un momento difícil. Quizás, solo quizás, tú no sepas qué decirle. Pero a lo mejor este mensaje puede convertirse en el abrazo que hoy merece. Y si quieres que oremos por ti de manera específica, síguenos y envía un mensaje directo. Cuéntanos, como lo dije hace rato, dime tu nombre, cuéntame tu nombre, dime cuál es la razón específica por la que quieres que oremos por ti. Y ojo, no prometo tenerte las respuestas, te lo vuelvo a decir, no tengo respuestas, tengo preguntas. Pero sí te prometo algo, tu dolor no será ignorado. Te prometo que oraremos por ti si lo pides. La Biblia dice, pide y se te dará, busca y encontrarás. Porque creemos que cada oración cuenta, creemos que cada abrazo cuenta, creemos que cada acto de amor cuenta, que cada vida cuenta. Es infinitamente valiosa cada vida y sobre todo aquellas vidas que a veces sienten que están perdidas. Y quiero dejarte una última reflexión el día de hoy. Cuando termine este servicio, el mundo seguirá teniendo guerras. El mundo seguirá teniendo enfermedades. Y yo sé que este no va a ser el último terremoto. Van a seguir ocurriendo terremotos. No podemos controlar todo lo que sucede. De hecho, no podemos controlar nada de lo que sucede. Pero sí podemos decidir qué clase de persona vamos a ser mientras el mundo tiembla, mientras el mundo sufre, mientras el mundo está lleno de dolor. Puedes decidir quién ser. Podemos convertirnos en quienes juzgan o podemos convertirnos en aquellos que sirven. Recuerda, nacimos para servir. Podemos convertirnos en quienes pasan de largo o en quienes se detienen, como lo hizo Jesús tantas veces, para cuidar al herido, para ponerle el hombro a alguien, para dar un abrazo, para dar una sonrisa, para tener presencia, para acompañar en silencio. Y que cuando recuerden tu nombre, no piensen primero en tus éxitos, ni en tus títulos, ni en tus seguidores. Que recuerden que un día, cuando su vida estaba casi a punto de derrumbarse, tú estuviste allí. Porque quizás ese sea el milagro más grande al que Dios nos está llamando a todos. No solamente creer en Cristo, sino parecernos a Él. Buscar ser como Jesús. Gracias por llegar hasta aquí. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga a Venezuela. Que Dios bendiga a cada nación que hoy sufre. Y que cuando la tierra vuelva a temblar, nuestro amor permanezca firme. Nos vemos este domingo
Y recuerda siempre esto, la fe no consiste en vivir una vida sin terremotos, porque terremotos siempre van a haber. La fe consiste en descubrir que aun cuando todo se derrumba, Dios sigue sosteniendo aquello que realmente somos. Mi nombre es Ricardo Aponte. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios te bendiga. Da amor, da abrazos, da sonrisas y no esperes nada a cambio. Cuídate mucho y recuerda, nacimos para servir. Que tengas una noche extraordinaria.